Bueno, se aproximan las votaciones para el Poder Judicial con toda esta reforma que hubo y ya están bien cerca, falta aproximadamente una semana. Entonces quise hacer un video para explicar, antes de por quién voy a votar, para qué voy a votar, qué es lo que estoy votando. Entonces, eh, quería intentar explicar de manera sencilla de qué se trata, para dónde van las votaciones. Y espero que no esté muy, bueno, hay bastante información que voy a dejar de fuera, pero es la idea, que sea sencillo para, y sobre todo para personas que no están familiarizadas con cuestiones judiciales, con cuestiones jurídicas. Entonces, vamos a ver. am, Primero, empezando por lo básico. Bueno, lo básico, tres poderes de la Unión en México, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ya sabemos que actualmente o hasta ahora tenemos votaciones por el poder ejecutivo, el presidente, el poder legislativo, las cámaras, pero ahora vamos a empezar a hacer votaciones, vamos a elegir el poder judicial. ¿Pero qué es el poder judicial? ¿De qué se trata todo esto? ¿Y por quién vamos a votar específicamente? Bueno, básico. En el caso de Nuevo León, tenemos el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, ese es uno, y tenemos el Poder Judicial de la Federación. Por el que vamos a votar es por el Poder Judicial de la Federación. Eh, ¿Cómo se divide? Bueno, para ponerlo así de manera sencilla y rápido, eh, digamos que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León se va a encargar de todos los delitos, se le llama técnicamente del fuero común. Son delitos, por ejemplo, si alguien te roba tu casa, homicidios, ese tipo de cosas. Bueno, estoy hablando en materia penal, pero en ese tipo de cosas se va con el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Un juzgado, un juez de Nuevo León es el que lo va a juzgar. No vamos a votar por esos. Luego viene el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es esto? ¿De qué se encarga? Se encarga de delitos llamados, bueno, estoy hablando específicamente del área penal, porque se divide en diferentes materias, pero van a juzgar cuestiones federales. Hay varios requisitos o cuestiones que hacen que algo sea federal o estatal. Eso tiene que ver mucho con las leyes, pero sin entrar en tanto detalle, digamos, voy a agarrar específicamente la materia penal, que es como que, no sé, con lo que más se ve en las noticias, por ejemplo. Eh, el Poder Judicial de la Federación, o en cuestión federal, agarraría delitos del tipo, por ejemplo, de narcotráfico, cosas que tengan que ver con drogas, con armas de fuego, me parece, tendría que revisarlo bien. Armas de fuego serían delitos federales, pero no nada más se trata de delitos, también hay otras ramas del derecho que juzga el Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, son cuestiones específicas que es el Poder Judicial de la Federación el que las agarra y no el Poder el Judicial estatal. Y este Poder Judicial de la Federación es por el que vamos a votar. Entonces, eh, vamos a decir, ¿qué se relaciona con lo que yo veo, con lo que yo vivo a diario? Vamos a decir cuestiones de narcotráfico, de narcos, de drogas, todo eso. Vamos a votar por ese tipo de jueces que van a juzgar ese tipo de delitos. A ver, aquí está. Fuero común es el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Tiene diferentes juzgados, depende de la rama del derecho que va a juzgar. Cuestiones penales de delito, cuestiones laborales, cuestiones familiares, que si divorcios, que si ciertos contratos. Bueno, depende de lo que necesites, es el juez al juzgado al que vas a ir. Pero esto es del fuero común, esto es lo que juzga el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y no vamos a votar por estos jueces. Entonces, ahora viene el Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo se divide el Poder Judicial de la Federación? Y todo esto antes de ir a votar y antes de decir
¿quiénes son los candidatos? Para poder decidir quiénes son los candidatos o para poder decidir nuestro voto, primero hay que saber por qué vamos a votar, qué es esto, de qué se trata, ¿no? Y ha habido reformas muy recientes que cambian, por ejemplo, el número de ministros, la cantidad se reduce, hay varias reformas que van a entrar apenas en función. Bueno, este es por el que vamos a votar. Histórico, ¿no? Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo se divide? Intenté aquí hacer una especie de organigrama sencillito. Hay bastante información que está fuera porque lo quiero dirigir a personas que no están versadas o que no se relacionan con las cuestiones jurídicas. Entonces, simplificando, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mero arriba. Después de ahí viene el Tribunal de Disciplina Judicial, que cambió. Antes se le llamaba Consejo de la Judicatura, pero bueno, eso no importa. Bueno, vamos a dejarlo de lado por lo pronto. Tribunal de Disciplina Judicial. Después viene el Tribunal Electoral Superior, el Tribunal Electoral Regional. Entonces aquí ya se ve más o menos electoral, superior y regional. Y luego entran, está movido, juzgados de circuito y tribunales de distrito. Y aquí vamos a ver, vamos a votar por todos estos. Vamos a elegir jueces o magistrados de todos estos. Pero, ¿qué es? ¿Cómo se relaciona con mi vida diaria como mexicano? Es lo que intento más o menos explicar. Vamos a empezar desde abajo, desde lo básico. Estoy hablando no del Poder Judicial del Estado, sino ahora sí del Poder Judicial de la Federación. Están los tribunales de distrito como lo que se le llama primera instancia. O sea, cuando algo sucede, empiezas un juicio y los primeritos que van a atender, a eso se le llama primera instancia, es el tribunal de distrito. Primera instancia, segunda instancia, tiene mucho que ver con el procedimiento judicial, procedimiento penal, procedimiento depende de la materia. No quiero entrar a detalle en esto, hay bastante información sobre ello, pero ya es un conocimiento un poquito más técnico. Los primeritos que van a así agarrar la carpeta y a ver de qué se trata y voy a juzgar es la primera instancia, que es los tribunales de distrito. Entonces, se dividen los tribunales, depende de la cuestión que se vaya a juzgar. Pues que si es un delito, pues va a ir a un tribunal de distrito penal. Si es una cuestión, pues aquí está laboral, mercantil, tiene que ver con contratos, con cuestiones económicas, compraventa, etcétera, civil y del trabajo y administrativo. Sin entrar a detalles de cada uno de ellos, depende de lo que se va a juzgar, es el tipo de tribunal. Pero ellos son los primeros que van a recibir. Ahora, lo que se ve, voy a agarrar la materia penal porque es como que lo que se ve en las noticias, ¿no? Lo que más resalta o con lo que más nos enfrentamos en cierto sentido. Como lo decía hace rato, cuestiones de narcotráfico, que si pescaron a alguien vendiendo drogas, que si pescaron a personas de la delincuencia organizada, pues se va a ir a un tribunal de distrito penal y vamos a votar por estos jueces. Ahora, están divididos los tribunales de distritos por en el estado, o sea, en cada estado o en cada región va a haber diferentes jueces. Entonces depende mucho de dónde nos encontramos para saber por quién vamos a votar. Pero bueno, aquí están los tribunales de distrito, que son los primeros, la primera instancia. Después brincamos a los juzgados de circuito, que están por encima de ellos. Cuando una cosa ya se juzgó, pero dijo alguien, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esa sentencia, voy a poner un recurso, se llaman recursos en derecho, donde quiero apelar o quiero que lo revisen, se va a un juzgado de circuito. Igual, los juzgados de circuito se van a dividir en cuestiones administrativas, civiles, penales, de trabajos o mixtas. Cada uno de ellos depende de la cosa que se esté juzgando. Entonces, ellos son los que toman lo llamada segunda instancia. Ahora, entre paréntesis, otra cosa muy popular en México, el juicio de amparo, el mentado amparo.
El amparo, estos son los jueces que lo van a llevar, que lo van a juzgar o que van a decidir sobre ello. Cuando se tramita un amparo, se va a través de esta vía que estoy mencionando, por la cual vamos a votar. Igual aquí, los juzgados de circuito dependen de la región o del estado donde estés. Depende del estado en donde nos encontremos, va a haber diferentes candidatos, va a haber diferentes juzgados. Entonces, aquí va a depender bastante de dónde estemos para ver quiénes son los candidatos. Después de los juzgados de circuito, seguimos hacia arriba, está el Tribunal Electoral Regional. El Tribunal Electoral Regional va a tener 3 magistrados, así se le llama, son jueces, pero está en una categoría más alta, es una categoría más especial, entonces se le llaman magistrados. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Electoral Regional? Va a resolver controversias en materia electoral y protege los derechos político-electorales de la ciudadanía. Esto incluye resolver impugnaciones a resultados electorales, verificar la legalidad de los procesos electorales y garantizar la igualdad y la no discriminación en la participación política. Tiene todo que ver con las cuestiones electorales, ¿no? Pues hay bastantes cosas que si hubo fraude, que si no hubo fraude, que si le permitieron el registro a alguien, que si no se lo permitieron, que si empezó la campaña antes, no la empezó, o la empezó después, o la empezó a tiempo. Bueno, el Tribunal Electoral Regional es el que se va a encargar de este tipo de cuestiones. E igual, depende de la región, va a haber diferentes magistrados y vamos a votar por diferentes de ellos. Entonces, ahora sí, de aquí brincamos a las 3 categorías o instancias por las que todos los mexicanos, no importa en qué estado, en qué ciudad estemos, vamos a tener los mismos candidatos. El Tribunal Electoral Superior. Igual, ¿no? Como tenemos los otros dos acá, la primera y la segunda instancia, aquí vamos a tener igual el regional en la primera instancia y el definitivo, por el cual ya lo que ellos juzguen hasta ahí llegó, es el Tribunal Electoral Superior, la última instancia. La Sala Superior es la última instancia jurisdiccional en materia electoral que conoce y resuelve en forma definitiva e inatacable las controversias electorales presentadas por ciudadanas y ciudadanos, candidatas y candidatos, partidos y demás actores políticos. Igual, si hay alguna controversia, sabes que no estoy de acuerdo con este resultado, quiero impugnarlo, quiero seguir para adelante, el Tribunal Electoral Superior lo entiende y a ellos lo que digan es definitivo. Y vamos a estar eligiendo a estos jueces también. Después de ello viene el Tribunal de Disciplina Judicial. Anteriormente se llamaba o se conocía como Consejo de la Judicatura Federal. Igual, conceptos técnicos que no vienen al caso para la mayoría de las personas, es irrelevante. Tal vez saber de qué se trata, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Dice aquí, un órgano con independencia técnica y de gestión para emitir sus resoluciones. Su función principal será garantizar que jueces y magistrados actúen con ética, profesionalismo y respeto a la ley. Tendrá la responsabilidad de investigar y sancionar faltas graves en el ejercicio de la justicia. Como quien dice, los jueces de los jueces, ¿no? Ellos se van a encargar de revisar si un juez está haciendo un buen actuar, si hay algún problema grave en el ejercicio de la justicia, como que lo dice, si algún juez no siguió el procedimiento, cuestiones de esas, es el Tribunal de Disciplina Judicial. Tiene 5 integrantes, 5 jueces, y vamos a elegir 5 jueces. Ahora, los candidatos aquí en todo México son los mismos, porque ellos juzgan en todo el país, ¿sí? El Tribunal de Disciplina Judicial. Vamos para arriba, y hasta arriba está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acabamos de estar con todo esto de la reforma judicial, cómo el Poder Ejecutivo se estaba peleando con los magistrados, que la Suprema Corte decía, no, eso que está diciendo el presidente no se puede, nosotros juzgamos que no es, y el presidente peleándose y que sí, y todo esto. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, sin entrar a detalles, se supone que entre los tres se
se revisan uno a otro para que ninguno de los poderes sobresalga y sea más fuerte. Se supone que esa es la idea de la división de poderes, que cada uno de ellos se controle al otro para que ninguno de ellos sea más fuerte y que el poder no se concentre en una sola institución. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la reforma, ahora tiene 9 ministros, que antes eran 11. Ahora son 9 ministros y vamos a votar por esos 9 ministros. ¿Cuál es su principal función? Garantizar el cumplimiento de la Constitución, interpretarla y velar por la defensa de los derechos humanos. Ellos son los que dicen si alguna autoridad hace algo, por ejemplo, si el presidente hace algo, ellos tienen la capacidad de decir eso viola la Constitución, por lo tanto, no se debe de hacer. Obviamente, ellos están haciendo respetar la Constitución. O sea, vamos a decir, la Constitución los rige, ¿sí? No están por encima de la Constitución. Ellos se encargan de que el país se rija bajo la Constitución. Y si alguien viola la Constitución, no importa que sea el presidente, no importa que sea alguien muy poderoso, ellos van a juzgar y decir, no, la Constitución está por encima. Vamos a elegirlos. Son Pues sí, son bastante importantes, sobre todo en lo que estamos viviendo ahora, con un poder ejecutivo que está haciendo muchas reformas. Ellos entran bastante en juego. Em, en cuestiones, por ejemplo, agarro otra vez la cuestión penal. Eh, la cuestión penal, que es muy popular, ellos juzgan si alguien si un procedimiento se llevó conforme a la Constitución y son capaces de dejar libre a alguien, por ejemplo, un gran algún capo del narcotráfico, ¿no? Ellos podrán juzgar, sabes que no se siguió el procedimiento, por lo tanto, queda libre esta persona. Entonces, tienen bastante relevancia en nuestras vidas. Vamos a elegirlos también. Entonces, estos son las personas a las que vamos a estar votando. Estas son las instituciones que vamos a estar eligiendo. Algunas de ellas, me voy hasta el principio, los tribunales de distrito, por ejemplo, en materia mercantil, a lo mejor en nuestra vida hemos tenido que utilizarlos y a lo mejor jamás vamos a tener que eh, echar mano de ellos, ¿no? Pero conforme vamos subiendo, por ejemplo, cuestiones electorales, la Suprema Corte de Justicia ya se vuelve más relevante para nuestras vidas diarias. Entonces, ahora sí, después de esto, de por qué vamos a votar, o sea, qué es lo que vamos a elegir, ahora viene los candidatos, las boletas, los candidatos. Las primeras, desde arriba hacia abajo, desde la Suprema Corte hacia abajo, las primeras tres son las mismas para todos. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Disciplina, los de la Sala Superior del Tribunal Electoral y hasta ahí. Y luego vienen los otros tres boletas, que son la Sala Regional del Tribunal Electoral, los magistrados de circuito y los jueces de distrito. Y ya, ahora sí entramos, podemos ver en la página del INE quiénes son los candidatos, cuáles son, bueno, ya nosotros tenemos que encargarnos de cuáles son sus trayectorias, qué es lo que han hecho, han salido en las noticias por algún escándalo, en qué materias se están postulando, que si penal, que si mercantil. Y ya viene toda la cuestión de por quién vamos a votar y por qué vamos a elegirlos a ellos. Pero espero que esto más o menos dé una idea de qué es lo que vamos a votar. Ellos, ¿qué hacen en el país? ¿A qué se dedican? ¿Cómo afecta mi vida diaria? Esto es una cuestión muy personal. Algunos de ellos, como lo había dicho, jamás he tenido que interactuar con esas instancias. A lo mejor jamás tendré que interactuar con ellos. O sea, podría decir, es irrelevante para mí, pero conforme subimos, sí tienen bastante relevancia para hacia dónde va el país y para el México que queremos en el futuro, ¿no? Y
Hay bastante información que estoy dejando fuera, hay bastante información muy interesante, pero bueno, quería simplificarlo para que cuando vayamos a votar, de perdido tengamos una noción de qué diablos es lo que estamos votando, ¿no? Y espero que haya cumplido con ese propósito. Bien.